¿Cómo estamos, amigos? Estamos en un nuevo capítulo del podcast Emprendedores por Accidente y no estamos solos, estamos con mi partner acá, Chris Mans, amigo de muchos años, casi toda la vida, y por supuesto con mi hermano, otro partner más. Y hoy día vamos a resolver una pregunta, vamos a ver si derribamos un mito. ¿Se puede combinar la amistad con los negocios? Vamos a resolver esa pregunta entre los tres, pero antes quiero dar un dato de Gallup Organization, donde dice que la satisfacción en el trabajo puede aumentar un 50% si es que la gente tiene relación de amistad con el compañero. Y puede aumentar 7 veces el nivel de compromiso con la empresa si tiene un mejor amigo. Y yo tengo la suerte de poder contar que trabajo con mi hermano, con mi papá, con mi otro hermano y con mi partner, un amigo toda la vida. Y eso queremos transmitir. ¿Cómo esto se puede llevar a cabo? Y antes de todo, mejor conocerte un poquito, te queremos hacer una pregunta. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia laboral, de emprendimiento y todo, porque llegaste a CNP, porque eres un emprendedor de naturaleza. Sí, la verdad que sí. Siempre he sido como un tipo busquilla. Mi inicio profesional es a los 23 años aproximadamente. Me sacan de la universidad para entrar a una empresa trader que se dedicaba al mundo textil. En paralelo siempre viendo la posibilidad de empezar a hacer cosas que me generaran, aparte de mi trabajo. Y ahí fue cuando me compré mi primer departamento a los 26, 27 años. Y bueno, una trayectoria de 10, 12 años en una primera empresa que se llama GESCOR, el día de hoy, a la cual les mando a todos muchos saludos. Aprendí bastante, pero muy ligado a algo que estaba más enfocado a mi primera carrera, que fue diseño. Y en esa carrera fui estudiando otras cosas que me fueron dando herramientas para poder transformarme en un tipo más robusto en la parte comercial y poder en el fondo enfrentar nuevos desafíos. Bueno, a fines de ese trayecto laboral que tuvimos un emprendimiento con mi hermano, que fue Colo Coffee, familiar, ¿ah? Que calza mucho con el tema de hoy día. Y una gran amiga también de la vida, también media familiar. Y obviamente con el entusiasmo de lo que era un emprendimiento, le pusimos todas las ganas. ¿Pero de qué se trataba el Colo Colo? Eran carritos modulares de cafetería, en distintos spots que fuimos analizando con una empresa que nos ayudó a hacer todo lo que teníamos que hacer. Estar en el lugar correcto, con la cantidad de gente correcta que transitaba en el lugar. Hicimos todo lo que creíamos que estaba bien para tener un buen negocio y así todo no funcionó. Oye, Cris, ¿y este negocio tú lo tuviste en paralelo a estar trabajando en una empresa o dejaste todo? No, siempre fueron en canales paralelos, nunca dejando de lado en el fondo lo que alimentaba a mi profesión, a lo que yo estaba en el fondo haciendo laboralmente y obviamente lo que entrega el día a día la marraqueta de la familia. Porque en ese caso creo que no estaba Maurice, que es tu segundo hijo, creo No. que ahí estaba, pero estaba la Domi, chica, que Sí. era tu primera hija, Sí. y estabas casado, o sea, tenías responsabilidades, no era Sí, llegar y dejar de lado el trabajo Exacto. por este emprendimiento. No, lógico, y siempre muy conversado con mi señora, con mi hermano en ese entonces de ese emprendimiento, con Paulina, que era también nuestra socia. Bueno, y tuvieron N problemas y obviamente al final el proyecto tuvimos que dejarlo de lado. Y también en paralelo también estaba esto que había contado al principio, que era en el fondo comprar la primera propiedad muy joven, y esto fue creciendo también, siempre en paralelo. Y hasta el día de hoy me mantengo en ese mundo de las inversiones. La verdad que no son tiempos fáciles, o sea, ustedes también lo saben, pero ha sido entretenido, se ha aprendido bastante y en tiempos difíciles se aprende aún más. Entonces al final ha sido bien gratificante. Oye, una pregunta. Muchos emprendimientos fallan o Sí. fracasan. Muchas veces es porque no hay una suficiente dedicación de parte de los Sí. fundadores, porque la mayoría de los emprendimientos, por temas obviamente de estabilidad económica, se hacen en paralelo a estar dentro de una empresa. De empleado en una empresa, alguien empieza a probar, empieza a decir, oye, voy a emprender en paralelo. El caso, tú hablas de la cafetería, que fue tu primer emprendimiento formal. Eran 3 socios, tú hablas. Sí. ¿Alguno de los 3 se dedicó 100% operativamente al negocio o todos estaban en la misma sintonía?
Mira, sumando y restando, al final estábamos todos más o menos en la misma sintonía. Ya. Teníamos a Paulina que estaba un poquito más dedicada en el día a día del negocio, pero al final un negocio cuando uno trata de hacerlo en paralelo, tenés que tomar todo como los resguardos para que esto funcione realmente y que tenga una persona de confianza que haga funcionar como tú quieres el negocio. Eso es lo Y complejo. eso es lo complejo. Sí, eso es lo Eso es lo complejo. complejo. Sí. Entonces al final creo que todo ser humano tiene buenas ideas, buena ocurrencia, innovación, lo que sea, pero al final si tú no estás encima del negocio, es muy difícil que prosperes. Sobre todo al principio. Sí, Si sí, uno no sí. espera que uno esté toda la vida, de hecho nosotros somos de la filosofía que no tienes que estar toda la vida operando en el negocio, No, pero tienes que exactamente. estar pensando que al menos los primeros 2 años tienes que estar 100% enfocado, si no los negocios Sí, no claro, funcionan. Claro, Obvio. exactamente. Bueno, y eso fue un poco lo que nos pasó Ok. en este emprendimiento. La verdad que los carritos eran la raja. Sí, eran filetes, era... Filetes, o sea, madera Todo, preciosa. Lo diseñó un gran amigo de la universidad, Rodrigo Preus, diseñador industrial muy pro, la familia se dedica también al negocio de antigüedades, hizo un trabajo de joyería, la verdad que eran unos carritos que en todas partes nos decían, bueno, la cagó el carro, la cagó el nivel de café. Era un Ferrari cafetera. Con Paulina y con mi hermano trajimos 2 máquinas de Italia, cafeteras, las primeras de los primeros carros, que eran la Simonelli, que es un Ferrari en cafetería, o sea, teníamos todo para que el negocio fuera un éxito. Los productos Y para comer, así me acuerdo que eran todo- muy ricos. Eran Los todo de brownies, primera todo eso era línea, todo de exquisito. primera línea. Estaba, no me acuerdo muy bien de los proveedores, pero estaba ICE con una muy buena línea de productos, estaba también Café Store. ¿Sabes? Con una amiga te hacía también pastelito y te hacía como... Sí, bueno, ahí se fueron sumando emprendedores de la época que hacían también sus líneas de productos y exacto. también nos llevaban en el fondo. Sí. Ocupaban que tu sí, carro como vitrina, en el fondo, Exactamente, como exactamente. plataforma de venta. Sí. Y también siguen acercando solos. ¿Y eso tú, es lo y tú entretenido. a qué te atribuyes ese fracaso? ¿Más que nada al foco? Mira, yo creo que al foco y el tipo de negocios que nos metimos, en el caso de los carritos de café, era un negocio de exponencial, no sé cómo pronunciarlo bien, pero de multiplicar en el fondo. Si Ya. tú te quedas con poquitas unidades en el fondo, el margen Ok. era muy pequeño, tenías que multiplicarlo y tener muchas Perfecto. posiciones. ¿cachai? Perfecto. Obvio. Y en ese momento, Sí. como ninguno de los 3 socios estaba encima del negocio, Sí. bueno, dije, Y hay un asunto de inversión también O sea, monetaria para o sea, tener al varios final- carros. lo- O sea, al final un Separado. tema de volumen, necesitáis volumen sí o sí, Sí. pero a la vez también ese volumen implicaba operación, pues, bueno. Exacto. Y era un riesgo en Y plata. capital. O sea, capital por supuesto, pero a la vez también ya era si se hacía ese riesgo, alguien se tenía que meter en el negocio porque ya la Totalmente. operatividad se complejizaba demasiado. No, lógico, ahí hay que pensar que en el fondo el capital inicial era de los 3. Sí, O sea, claro. no era que había un fondo Obvio. semilla, un Fogape, que son para las pymes, qué sé yo. Era de los 3, era una gran idea, todos apostamos por ello y bueno, y el resultado no Y fue después bueno, que- pero y- la experiencia fue muy Pero rica. siempre suman, siempre Sí, suman. Ahora, Pero solo respecto a lo mismo, porque muchas veces, o sea, yo conozco a ti profesionalmente, por supuesto, muchos años, y a Ángelo también yo trabajé con tu hermano. Sí, claro. O sea, son muy buenos profesionales los dos. No conozco a la Pauli, pero profesionalmente, digamos. Pero no basta con solamente ser bueno. O sea, hay otro elemento importante a considerar a la hora de emprender, Sí, de que todas es maneras. muy importante tomar estas experiencias que si bien fue un fracaso, deja muchas lecciones no solamente a él, sino que por eso lo estamos compartiendo. y eso es ese caí al suelo, en el fondo, fracaso, como le decimos, ¿te impidió volver a emprender o volviste No. a intentarlo de nuevo en algún otro emprendimiento? O sea, hay que pensar que igual el tema de los bienes raíces seguía en el fondo creciendo Sí, como ok. emprendimiento. Y eso Ahora- que no leyó el libro Padre Rico, Padre Pobre como nosotros, ¿sí lo leíste? Sí, claro. Ahí fue cuando partió la... Sí, no, ya, obvio, tenía obvio. su secreto, no lo sabía. No. ¿Quién se robó mi queso? Padre? Todos esos libros los he leído. Creo que más de alguna vez Padre Rico. Kiyosaki es como referente de mucha Es la Biblia, gente, digamos. sí, claro. Un poco manoseado, diría yo, pero es un tipo que Tiene conceptos bien sólidos en cuanto a inversión lógico, inmobiliaria. Lógico, Bien lógico. sólido, sí. Pero también, siguiendo también la experiencia de gente muy cercana, familiares que están metidos en el mundo, Sí. no hay caso en el fondo nombrarlos, pero también siguiendo buenos ejemplos alrededor. Sí. Entonces, eso también siempre se fue alimentando, fue creciendo. El tema del café pasó, obviamente mucha experiencia, qué sé yo. Después estuve en otro proceso, en otro proyecto que me invitó Daniel Barba en su momento, en Global Frozen. Yo muy agradecido.
se aprendió mucho, un rubro nuevo, alimentos, bastante informal, se podría decir, al lado del retail, que Sí. nosotros nos tocó vivir. Una buena experiencia en cuanto a manejo de equipo de venta, de ese mundo, entender de qué se trataba. Cierre de venta dura, sí. Sí, Sí. pero el proyecto a mí no me terminaba de cerrar. Ese proyecto no me terminaba de cerrar. Ahora, ese proyecto, perdón, ¿tu rol era más comercial? Comercial, sí, perfecto. sí. Cuando salí estaba encargado de todo el canal como de grandes distribuidores en alimentos. O sea, eso al final también rompe otro mito, porque tú al principio contaste que estudiaste diseño. Sí, claro. Y resulta que terminaste a cargo de un equipo de gente comercial en una empresa que vende bastante volumen en el fondo. ¿Cómo fue ese tránsito en el fondo? Porque también pasa que cuando tú vas a pedir trabajo y te ven que eres diseñador, Sí, claro. te ponen trabas, te encasillan. te encasillan. Entonces, claramente hay un momento clave que es cuando lograste traspasar esa primera barrera, pero también está la segunda parte clave, es que como no teniendo las herramientas académicas, en el fondo, desde ser diseñador a dedicarte a la venta, pudiste sortear ese camino. Cuéntame un poco eso. Y con éxito. Y con éxito. Sí, claro. con éxito. Ojo. Yo Pero en creo el fondo que existe un mito muy grande, casi que yo voy a estudiar y lo que me estudio me caso toda la vida. Sí, Sí, pasa mucho eso. exactamente, Entonces, por eso exactamente. este ejemplo es muy bueno como para que expliques tu experiencia. O sea, de hecho, gracias, parece como la canción, gracias a la vida, en el fondo uno va acomodando la carga. Eso es un poco lo que yo podría decir. En el fondo, en base a lo que tú vas viviendo, lo que vas recorriendo, en el fondo te vas dando cuenta de cuáles son tus fortalezas. ¿Sí? No me considero que haya sido un mal diseñador para nada, era un tipo bastante creativo, bastante profesional, creo que el rubro necesita harto de eso. Cumplía mucho con las expectativas de mis primeras jefaturas, me acuerdo. Era un tipo muy dinámico y muy comercial. Y ellos fueron los que me fueron como arengando a estudiar otras cosas, y yo mismo también en el fondo diciendo, tengo fortaleza en esto, pongámosle más, ¿cachai? Pongámosle más leña al fuego, y chucha, Y me quizás di también te cuenta. puede ir mejor económicamente por acá, entonces como Lógico. uno Lógico, va porque al final también van armando su pasando los camino. años y tú decís, chuta, ya. O sea, como diseñador, chuta, ok, yo tuve la posibilidad de entrar a una muy buena empresa al tiro, donde se me reconoció en el fondo esta fortaleza, fui creciendo junto con la empresa, fuimos formando equipo, tuve muy buenos jefes, y bueno, y me fui nutriendo de todo este mundo del retail, y fui creciendo profesionalmente, adquiriendo nuevas herramientas, y eso me llevó a estudiar otras cosas, MBA, qué sé yo, lo mismo. Y bueno, y teniendo más herramientas, más argumentos para poder en el fondo asumir nuevas responsabilidades, y en los próximos proyectos y los próximos desafíos de emprendimiento también me lo venían requiriendo, y bueno, te fuiste formando, te fuiste apaleando con estos fracasos que se dieron en el camino, y bueno, y terminando volviendo un poco atrás, terminando este capítulo en Global Frozen, donde terminé el tema de alimentos y no me cerraba este proyecto, decido renunciar. Con un hijo en camino. Con un hijo en Y camino, sin 8 meses. Y sin ni una No. posibilidad en la mano. Teniendo 3 meses de obviamente, embarazo. a ver, si al final usted algo conoce la historia, teniendo... Esa parte no la conozco. No, Por eso no, te pregunto. Maurice que renunciaste sin nada. Su segundo hijo Maurice, nacía o sea, 3 Maurice meses. estaba de 8 meses y fracción en la guata de mi señora. Yo tenía, gracias a Dios, un par de autos pagados, qué sé yo, un par de propiedades que estaban ahí que podía, en el fondo... Este hermano, en caso de... Claro. Y este proyecto no me cerraba, agradecido obviamente, repito, del Dani, que fue un 7. No me cerraba, renuncié. Piscinazo. Piscinazo. Sin tener Claro. solución. Te fuiste a Brasil a la Malo. Fórmula 1. Sí, es verdad. Me fui a Brasil a la Fórmula 1, es verdad, con mi cuñado, amigos, qué sé yo. Un viaje extraordinario, porque aparte que en el fondo el grupo que iba era bien choro, muy buenos profesionales, qué sé yo. Varios como, oye, bueno, conversemos para ver si en el fondo sale algo, ¿cachai? Como que en el Tú ahí ya fondo- estabas sin trabajo. Yo ya estaba sin Ok. trabajo, Y renuncié. no tenías nada en la mano. De hecho, Nada. Ok. de hecho Chris llega a Brasil y hablamos por teléfono. Sí, claro. Coincidentemente. Sí, porque aparte yo sabía el proceso que estaba Sí. viviendo. Ah, ok. Pero como que no había nada sobre la mesa. Fue una Exacto. locura. Yo me acuerdo que estaba en Alto Las Condes y fue la conversación y... Bueno, cuento corto, vuelvo del viaje, lo pasé chancho, qué sé yo. Yo pensando, me voy a tomar un rato, voy a ver qué es lo que hago. Chori polera, noviembre, qué sé yo, volviendo de la Fórmula 1, que la había pasado súper bien.
Y aquí mi compadre me llama por teléfono, me dice, partner, oiga, ¿por qué no viene tal día acá al Alto Las Condes, el Starbucks, qué sé yo, para conversar? Ok, bueno. Sin imaginarte nada de trabajo, obvio, amigo. No. Solo un paréntesis. O sea, esta cuestión nació, o sea, en verdad fue como algo, era como una decisión imposible. O sea, mezclar amistades. Estaba hablando en el fondo de la oferta que le quería hacer. Uy, y más encima tenía que como atraer a un profesional a un sueldo que no éramos capaces de pagar. O sea, era todo difícil, pero por lo menos yo sabía que habían valores que nos unían. Claro. Era como, ¿cómo traigo a alguien que el día de mañana también puede hacer parte de lo que yo hago y que compartamos muchas cosas en común? Pasiones como el fútbol, los Avengers, todas esas cosas, pero a la vez también la forma en comunicarnos, la forma de salir a vender, cómo conectamos con las personas, fueron esos valores, son los que como que de una otra manera me lograron hacer una visión yo no de me que todo sea acuerdo posible. cuál fue el contexto de que se te ocurriera, o sea, se te ocurriera, después me comentarais, porque yo sé que se te ocurrió a ti, de contar con Chris, porque teníamos un puesto que cubrir. ¿Cómo fue Sí. eso? No me acuerdo. Sí, lo que pasa es que nuestra vendedora estrella en ese momento, la Iki Cofre, que le mandamos un abrazo gigante, Saludos a la Vika. Sigue Sigue en el Sí. equipo, sigue en el equipo. Sí. Oye, Sí. la primera vendedora de CNP, Sí. la primera ejecutiva de CNP, Sí, fuera de la familia. El Pope, Sebastián, mi papá y yo. O sea, es la primera fuera de la familia profesional que se unía Exactamente. al equipo. Así que gran No. aplauso para ella Sí. Y una capa nada que decir. Oye, está al porta de tener a su gordita. Sí, a la pequeñita. Así que le deseamos lo mejor a ella. Bueno, y resulta que ella estaba dando un paso al costado, se estaba yendo al lado oscuro de la fuerza, lamentablemente. Pero, y a la vez también nosotros justo estábamos medio como indecisiones sobre algunos vendedores, como que si sacábamos esas piezas y justo se iba este gran personaje que era la Vicky, ¿sabéis qué? Armemos algo acá. La oportunidad económica, en el fondo, Exacto. de armar un puzzle Exacto. que de cierta manera, yo sé que sacrificando y todo el tema, pero podría traer a Cristian. Exactamente, y fue un sacrificio de ambas partes, no fue solamente de la empresa, sino que... ¿Cómo fue que decidiste? Porque, obvio, y obviamente CNP en ese momento no era lo que era hoy día. Mira, yo creo que claramente habían muchas cosas que hacían match con ustedes, o primero la amistad, claramente. Pero también los valores, o sea, la forma de ser, en el fondo el cariño, y obviamente que era un proyecto que todavía le faltaba mucho por crecer, mucho por crecer. Y de patúo o de experiencia, a lo mejor, no sé, al sentarme a conversar con usted me di cuenta que en el fondo tenía mucho que aportar. Por mi personalidad, por mi carácter, por mi forma de ser, por lo que me había tocado aprender en estos años. No son muchos, pero tampoco son pocos. Y entendiendo que ustedes están haciendo un gran esfuerzo, yo dentro de todo tenía donde en el fondo sostenerme en caso de echarle mano, qué sé yo. O sea, el riesgo mayor ya lo habías tomado, que era dejar tu trabajo. O sea, ese ya fue el mayor riesgo. Esto era un tema, una apuesta. Y entendiendo que era un proyecto, que me invitaban a un proyecto, no una pega, no, un proyecto, que es lo que me gusta a mí. O sea, ahí tu espíritu emprendedor te ayudó a tomar la decisión. Totalmente. Si hubiera sido actitud 100% empleado, que no tiene por qué ser malo, no hubieras tomado ese riesgo. ¿no? O sea, de Porque, hecho, sobre todo después de que te fue con el tema del café, que obviamente uno queda con miedo. Sí, Entonces, 100%. Volver a apostar no es fácil esa decisión. No, lógico. Entonces, yo creo que fueron muchos factores que me llevaron a tomar la decisión, obviamente conversado. Incluso fuiste a la entrevista, fuiste a conversar con nosotros, con la Domi, que es tu señora, fuiste a conversar a mi oficina, me acuerdo. No, era tanta la confianza, claro. Obvio, o sea, era como... Porque mi permiso, ¿cómo? De todas maneras, ¿cachai? Pero si estaba así, pues, y yo tenía a Cris estaba acá y a la Domi acá, y yo como vendiéndole el proyecto a la familia. O sea, esa frase, mejor pedir perdón que permiso, que digo mejor No, pido mejor pido porque permiso, el perdón me O sale sea, muy caro. Sí, ya había renunciado. La Domi estaba así. Sí. Y me estaba embarcando en un proyecto donde ambas partes estábamos apostando, obviamente. Sí. Porque ustedes estaban, en el fondo, haciendo un gran esfuerzo económico y yo también estaba haciendo un gran esfuerzo económico para hacer Sí, más. no era menor. La Domi me acompañó y obviamente ustedes la conocen, así que fue rico. O sea, fue la clave al final que dio el vamos. Voy a contar una anécdota sobre eso. La Domi es bien Tiene un
Tiene un don. tercer ojo. Dejémoslo ahí, tiene un don. Y cuando pasó la empresa, habló con cada uno de los protagonistas, ustedes, qué sé yo, Papete, estaban todos. Salimos y me dijo, tú tenés mucho que aportar en esta empresa, por tu personalidad. No por lo que sabes, sino que por tu personalidad. Les falta Por tu actitud. por mi actitud. Claro. Porque a los chiquillos les falta alguien como Empujador. más empujador. Sí. Porque tienen una muy linda empresa, pero les falta alguien como que les reviva el faltaba fuego. la sangre italiana. le faltaba. Claro, una cuestión así. Que es parte un Pero poco de bueno, la o sea, pasión. pregúntenle a Domi, siempre Sí. yo se lo conté a Pope, me acuerdo en su momento. Y bueno, pasó el tiempo. Bueno, solo respecto como el tema del proyecto, porque efectivamente teníamos que cuidar la amistad. O sea, Sí, claro. para mí él es muy importante y yo sé que es viceversa la cosa. Entonces teníamos que como pololear dentro de un nuevo No era contexto fácil. que era el tema de la empresa, pero a la vez también fuimos muy transparentes con los stages que iban a cumplir. O sea, fuiste súper humilde también, porque tú venías de una gerencia, pero entraste en una industria que no tenías ni un conocimiento. Obviamente te ofrecimos todo lo que estaba acá a tu disposición para que nos preguntes 24/7. Siempre te íbamos a aportar todo y creo que lo hemos hecho siempre, pero a la vez también era como un proyecto donde partíais como vendedor en la calle para que estuvierais como con el overall. Por eso, fuiste súper humilde. Quería como... Un overall puesto para que el día de mañana cuando gerenciaras el área ya no te vengan con cuentos porque conocí el rubro, porque viviste lo que los vendedores viven y obviamente después tomar una gerencia comercial, ser parte de la sociedad. Son varias cosas que se hablaron, digamos, el año 2018, que obviamente estamos en el año 2022, ha pasado harto tiempo, pero se han ido cumpliendo. No, pero se han ido cumpliendo. No, estamos hablando de capítulos, sino que aparte como para también cómo uno puede ir manejando la relación de los negocios con la amistad y creo que tiene mucho que ver con hablar sobre las expectativas, sobre presentar los proyectos de ambas partes y manejarlo con mucho cuidado. De y hecho, responsabilidad. pregunta de cajón con respecto a eso. ¿Fue una variable que analizaste el tema de meterte en un trabajo que estuvieran tus amigos presentes? Sobre todo Diego, que era muy amigo tuyo. ¿Fue como un tema que te causaba ruido tomar la decisión que sí? Yo creo que, obviamente nosotros somos amigos, muy amigos hoy día, pero en ese entonces era el hermano de mi Obvio. gran amigo, Lógico. pero te quería N y toda la cuestión, pero no éramos partners como hoy día. Pero yo conociendo a este personaje, sabía que podía trabajar con él, Muy bien. porque es más bueno que el pan. No, en serio, porque fuera otro amigo con más carácter, bueno, probablemente a los 3 meses estaríamos agarrando el moño. Porque yo soy Me igual mató, de... sin carácter. No, Me no excluyó. no quise decir eso. Sutilmente. La fortaleza está por otro lado, mi partner. Ay. Pero a lo que voy yo es que probablemente con alguien más chispa, se podría decir, claro, no hubiese podido. Pero Pope me aguanta, o sea, Pope pudo ver ahora trabajando en el fondo que el partner es buena onda y toda la cuestión, pero tiene su genio, Sangre su carácter, italiana. cuando algo en el fondo no le cuadra, el weón es porfiado. Son cosas que se viven en el día a día en los proyectos y se entiende, o sea, yo contigo también, o sea, al principio... Ahora me va a matar a mí. No, mi partner, tranquilo. No, mamá, Al principio, en el fondo, yo sondeando a mi partner, porque obviamente es distinto en un carrete, en un Obvio, cumpleaños, en lo lógicamente. que sea, en un asado, Obvio. que estar en el día a día trabajando. Sí, claro. Y claro, entendiendo cómo funciona François, cómo piensa, lo racional, aquí, allá, detallista en François cosas. Francisco, no lo sabían, Sí. no lo sabían, pero Luis, de ahora en adelante le pueden decir François. Edítate esa weá, weón, Fernando. Por favor, díganle François. Cállate, weón. Dale. Ya. Adelante no, gracias. Ya, adelante no. Entonces yo entendiendo un poco también cómo Fran funcionaba con esta cuestión, el proyecto, cómo vibraba con el proyecto y también pisando huevos, como se dice, para ver en el fondo cómo abordarlo con ciertos temas, cómo convencerlo y llevarlo al lado mío para algunas cosas, porque no es fácil de convencer a mi partner. Aparte nosotros somos muy parecidos, Bueno, somos muy eso parecidos sí. nosotros dos, Sí. y Francisco obviamente duro, personalidad y todo, pero también ayudó a que las cosas sucedan, porque Sí. solo yo contra una personalidad tan dominante, fuerte como la de Francisco y con convicción, como que realmente necesitaba el apoyo de poder vender el sueño y el proyecto a él y así también
creo que también fuiste un mediador. Creo que también fuiste O sea, muy la ecuación mediador. es así. Sí, fuiste Tal muy cual, estoy mediador al medio. también en la relación y creo que el tridente dio resultados, sin duda. Sí, gracias a Dios también, bueno, empezamos el proyecto. Nos metimos con todo, con una categoría, que yo la verdad que, como decía Pope, me metí en el mundo y no tenía idea. Empecé como camp, qué sé yo, y la cuestión, pero ya entendiendo un poco cómo se movía el mercado. Rubro construcción, para que lo aclaremos. Rubro acá, lo que no construcción, entiende. ah, O sea, CNP, rubro así como construcción, materiales para de tirarte terminación. para tirarte barriga. En 3 meses vendió lo que vendió un vendedor a los 2 años. Él sacó esa venta en 3 No, meses. pero lo más entretenido fue... Con un par de negocios muy buenos, la constructora Qué grande, Pacal, Juan, un par cómo de me tiró tremendo, arriba. en marzo. Oye, Ya está ya pero lo más en el entretenido viento. fue descubrir un mercado nuevo de construcción, en terminaciones más encima, que era bastante alejado de lo que uno había hecho anteriormente. Y ya el tercer, cuarto mes, ya cuando ya estábamos al porte ya de tomar cierta responsabilidad de la agencia de venta, yo le dije a Pope, bueno, en B2B quiero ser el líder de mercado en esta categoría, que algunos ya la conocen, que son nuestras cornisas Marvel Design. Y yo creo que estamos al porta. Sí. En B2B, porque retail todavía no nos metemos, qué sé yo. Y ahí Pope en el fondo como que, y Francesco, perdón, cortamos de nuevo. Oye, esa corta parte. esa weá, pues, bueno. También se dio cuenta que en el fondo íbamos por buen camino con el proyecto. Y eso como que selló algo que todos estábamos alineados con lo que estábamos haciendo. Tanto usted apostando por mí y yo apostando por el proyecto. Y ahí también, o sea, se suma algo que habla un poco sobre este efecto magnético y cultura magnética. Obviamente, Chris fue el que tuvo esta visión y tenía esta obsesión de ser el líder, pero obviamente necesitaba gente, necesitaba el equipo. Y tal cual como nosotros le ofrecimos un proyecto a Chris también fue capaz de tomar ese proyecto y poder transmitirlo a otras personas, que no era solamente una pega, sino que había algo más allá. En ese momento no estaba tan sólido el tema de cultura como lo tenemos hoy día definido, No, claro. pero sí existía esa cultura. Sí. Y eso hizo que 4 personas de la competencia, que era líder en ese momento, se sumaron al proyecto Sí. sin dudar, con Sí, mucha claro. convicción, con mucha motivación, y obviamente esto ayudó a que el negocio también subiera, porque la suma de talentos son fundamentales para el crecimiento de los negocios, porque uno como muy líder que puede hacer, tenemos ideas limitadas, somos una sola cabeza. Cuando agregamos personas que vienen con más contexto, más amplitud de mente, puede que nos vengan a ayudar y ahí es donde nos vamos para arriba. Lo entretenido de esto, en el fondo, que fuimos atrayendo gente que en el fondo se fue incorporando y nos generaba un happy problem. ¿Ah? En el fondo, teníamos pocos recursos, estábamos apretados, mi partner acá fiscalizando, pero con todo. Y de repente llegaba un cabro, bueno, extraordinario, que manejaba el rubro que yo quería ser líder. Quería ya en el fondo ser líder en ese rubro, en esa categoría, perdón, y bueno, haciendo magia para en el fondo meterlo. Bueno, se dieron las cosas, entraron varios elementos importantes del equipo comercial, tremendas personas, tremendos profesionales, muy buenos vendedores, y hoy día tenemos un lindo equipo comercial que quiere hacer más cosas, y han llegado más personas también. Ahora, esa situación como que se encadena algo que se enfrentan muchos emprendedores, que en el fondo dicen, o tenemos los suficientes recursos para contratar, Claro. y ahí contratamos, o contratamos y gracias a eso generamos los recursos. Entonces, nosotros apostamos por lo primero, en el fondo es, contratamos sin recursos para que ese recurso nos genere recursos, para la redundancia. El huevo o la gallina, el huevo o la difícil gallina. esa Exactamente. decisión, La muy decisión es, o tengo mi ahorro para invertir, o tengo en el fondo que prestar plata para invertir. ¿Cachai? Es como un poco el juego bancario que uno hace. Sí. Acá en el fondo estamos apostando a profesionales que creíamos ciegamente que en el fondo no iba a impulsar la venta, sin tener a lo mejor los recursos, pero sí proyectando los futuros y que funcionan el proyecto. Exacto. Relativamente fácil, entre comillas, hacer eso cuando contratas a alguien comercial. Sí, claro. La difícil decisión que tiene la empresa es cuando quieren contratar a alguien administrativo que directamente no les va a generar nada. Directamente en el corto plazo no les va a generar nada. Siendo que ¿dónde está el beneficio de eso? Es que en el largo plazo, ese aumento de estructura de profesional capaz que no genera venta inmediatamente va a hacer que la empresa termine funcionando mejor, por lo tanto va a generar más. Entonces, eso yo creo que es un tema súper relevante en la empresa de
y separarlo en ¿Cómo comercial medirlo? y en otras áreas, ¿qué hago primero? Exacto. O tengo los recursos y contrato, o contrato para que los recursos o sea, la gente me dé los recursos. Pero creo que nosotros siempre hemos empujado primero, como que la venta va empujando el resto de las cosas, como que así lo Sí, hemos ido pero haciendo. a nosotros siempre nos ha costado la decisión más en ese aspecto de apuesta en el área administración, Obvio. en los áreas que no te generan plata directa. Exacto, exactamente. Y ha sido un tema que siempre cuando nos encontramos, nos Y enfrentamos siempre a hemos tenido esta choque, pero situación, como... hemos dudado porque al final el beneficio de alguien administrativo es mucho más a mediano plazo o largo plazo, no tan a corto plazo como lo puede ser un vendedor. Exacto, pero también como somos obsesivos por el tema del servicio, como que siempre hemos logrado llegar a acuerdos. Si bien es difícil tomar esa decisión, como sabemos que de repente estos crecimientos medio exponenciales que dejan un poco la embarrada, generan un caos interno porque no estáis preparados de repente pegarte un salto de un 10-15% o 20-30% en unos pocos meses, como que necesitáis gente que soporte eso. Sí. Entonces, como que si bien nunca nos dimos como ese lujo de seguir creciendo nomás a costa de bajar el servicio, da lo mismo, por mayor rentabilidad, como que queríamos crecer sin dejar o sea, manteniendo siempre nuestro sueño, que era tener un servicio cercano, Sí. que entregar en tiempo y forma. O sea, son decisiones muy estratégicas que nos permitían tomar decisiones. Son muy estratégicas a nivel transversal en las compañías, porque generalmente los dueños de pyme dicen que lo peor que me podría haber pasado en la vida es crecer. Y lo dicen, porque el crecimiento trae desorden, Sí, claro. porque no estás preparado estructuralmente para aguantar un aumento de venta. Exacto. Entonces es un tremendo desafío y hay que ser súper consciente como empresarios, como líderes de equipo, como emprendedores, que el crecimiento trae consecuencias Sí. positivas, pero también negativas y hay que estar bien Lo que preparado para pasa es soportar que eso. no podéis tener un auto deportivo si no tenéis la carretera hecha. Exacto. Y es eso. Al final, si queréis correr, tenéis que armar en el fondo, antes de correr, tu equipo para poder en el fondo realizarlo, si no es imposible. Y en el caso del equipo comercial, como dice Fran, es mucho más medible de Sí, una u otra claro, forma. porque es un ¿Está resultado ahí? inmediato. Tenés el resultado ahí mismo, los números hablan por sí solos. Exactamente. En cambio, en el área de administración, finanzas, recursos humanos, van en el tema de procesos, de implementación de las culturas, de la empresa. De estabilización de las bases, va muy bien. Exactamente. Y eso se ¿está siente bien? más adelante. Exactamente, exactamente. Ahora, Banner, en algún minuto estamos al 2022, ya han Claro. transcurrido 4 años desde que Bueno, ingresamos. 4 años, en diciembre cumplí 4. Claro, en diciembre, ¿qué fecha? ¿Te acordás? Ah, el 3 de diciembre. Mira que, bueno, que Cacha. a fuego graba la fecha, muy Casi, bien. pues. Eso es cariño. Entonces, 4 años. Hoy día estás en una situación distinta. Sí, claro. Porque tú trabajaste 4 años con amigos. Sí. Día a día estábamos todos los días juntos. en la Sí, empresa. claro. Nosotros con Diego, ustedes saben, hace tiempo que venimos con un proyecto pensado que ha partido muy de a poco. Hoy día ya se ve como más explosivo, que ya estamos más dedicados, pero ha sido un tránsito que de a poco nos hemos ido incorporando a un nuevo proyecto paralelo que ha hecho claro. que nuestra presencia en CNP también ha disminuido mucho. Sí, claro. Cuando te enfrentas a una realidad donde entraste a un proyecto de amigos y resulta que el único que queda en el barco en el día a día eres tú. ¿Cómo Desde está capitán. Más papete, más papete, más papete. No olvidemos Claro. a nuestro padre. Sí, Sí, nuestro obvio. papá, pero nuestro papá está más metido en temas más operativos, Sí, pero no claro. en decisiones estratégicas No. que muchas veces a nosotros nos pasaba que en el día a día teníamos que tomar decisiones estratégicas. Sí, claro. Y Igual, obviamente somos parte del directorio igual. Pues, Sí, No, sí, está bien. Sí, está bien. Seguimos comunicados esos temas. Obvio. Sí. Pues más, por eso, salgamos un poco ya de la visión Sí, estratégica sí. de directorio porque se lo seguimos manteniendo, obviamente hablamos mucho. Pero el día a día ya no se vive igual desde lo que es la facilidad del trabajo de vivir día a día juntos a también la convivencia humana de no estar con tus partners al lado, ¿cachai? Que Sí, también, lógico. ¿cómo has vivido ¿Es más fácil o más difícil? ¿Cómo, Eso cómo has lo- vivido ese proceso? Eso es interesante. A ver, cuando Nunca, uno... nunca le he hecho esta pregunta fuera de la radio, así que, No, que ¿verdad? sea más suavecita la respuesta, se lo tiro acá. Mira, la verdad que obviamente los desafíos son entretenidos. Si al final siempre haces lo mismo o te quedas en tu zona de confort, es como... Ya, al principio ya podía estar cómodo, pero después ya la comodidad empieza a incomodar. Sí. Entonces me estaba pasando un poco eso, ¿ya? Porque obviamente la gerencia de venta estaba como controlada, estábamos con números que estaban creciendo, el año pasado hicimos récord histórico de venta, bien, y de repente este proyecto empieza a funcionar, el proyecto de ustedes, ¿ya? Bueno, y veo Pope que en el fondo ya va más en retirada, hoy día solamente está viendo las performances de las importaciones, con suerte. Y bueno, y en paralelo, mi compadre acá al lado también empieza a tomar vuelo con esta cuestión,
trae una persona a una posición para sacarse harta pega del día a día en CNP y chucha, y me quedo medio solo, ¿no? Como que, puta, mi partner, weón, me lo manda un WhatsApp, me lo responde a las 4 horas. No, tengo que pedir hora para que me pesquen. Entonces, De hecho, tu regalo, cuando te cumpliste años, el regalo fue quiero tiempo contigo. Ese Sí, nivel de. sí, o sea, que de- los dos, que ¿no? todavía no se lo damos. Fue en julio. Los dos hueones me preguntaron, ¿qué querés de Bueno, regalo? este es tu weón? tiempo, este tiempo va. ¿Qué querés de regalo de cumpleaños? Este es tu regalo de cumpleaños, Sí, Martín, el po. tiempo El capítulo del podcast. En este capítulo de este podcast tan importante. Oye, bueno, cuento corto, sí, se echa de menos porque en el fondo, bueno, 3 cabezas relativamente preparadas, bueno, toman mejores decisiones inmediatas, dinámicas. 90% de las ideas innovadoras nacen de manera colaborativa. Es una Exactamente, técnica, ¿cierto? entonces Tirándonos eso las se echa un mechas, poco sacamos de la idea, menos, po. sin desmerecer al tremendo equipo que tenemos. Yo tengo un partner ahí en la gerencia de operaciones muy bueno, tenemos a Gabo, que es un cabro joven que tiene ganas de comerse el mundo con el tema de la cultura y proyectarla al mundo. Producción. Está ahí con muy- Producción, buen equipo. Tenéis muy está Papete, el tío Jaño, la Sandrita, qué sé yo. Tenéis muy buen gente equipo también, buena. tenéis muy buena estructura también en tu Más que equipo. nada apunto al lado humano. Más Sí, que al el lado humano se echa de menos porque dentro de todo uno tiene que disfrutar el camino, weón. Y no tener a los panes al lado para tirar la talla, la buena chuchada, echar pericos por tal y tal problema, qué sé yo. Ser un confidente también de las cosas que están pasando tanto en la empresa como en lo personal, también de repente te pueden estar pasando cosas. Eso se pierde un poco. Y eso es como que uno echa de menos, ¿no? Pero en el día a día creo que en el fondo los 3 nos hemos preocupado de armar un buen staff de gente buena, buenas personas. Y eso nos ha dado, yo creo que un proyecto bastante sólido, chiquitito aún, ¿no? Nos falta harto por crecer. Pero sigue atrayendo gente. Y eso para mí es súper enriquecedor porque en el fondo el sello que le estamos poniendo en la empresa, el espíritu, la cultura, qué sé yo, no solamente va o nació de parte de usted y obviamente me lo inculcaron a mí, qué sé yo, y hoy día lo seguimos proyectando, sino que se mantiene por sí solo. O sea, yo creo y estoy casi seguro que si en el fondo los 3 desaparecemos hoy día en la empresa y hay otras personas tomando nuestros roles, comercial, finanzas, administración, Con qué la sé yo, misma fondo valores y actitud y todo. Toda la el tema. cultura. la empresa sigue con su ritmo, sigue con su cultura, con su espíritu, con todo. Y eso es lo entretenido. En el fondo, ¿cómo podéis proyectar en una empresa eso? Así que se echa de menos a mis partners en el día a día, pero Pero también es una etapa. O sea, Una tal etapa. cual como lo hemos conversado, Tal cual. esto es parte de un stage. Nosotros también estamos en inicio de cualquier emprendimiento, la mayor cantidad de encina es Es al lo que principio, hablábamos es al en el principio. inicio. O sea, estamos en esa etapa con Francisco donde Sí. estamos realmente como llenos de cosas porque hay oportunidades por todos lados, las estamos intentando tomar todas. Pero bueno, obviamente se va a salir adelante, va a tomar vuelo y obviamente vamos a ir de nuevo moviendo las piezas Así para es. ir siempre manteniendo contacto, porque aparte fue muy entretenido el proceso, o sea, porque muchas veces no teníamos la respuesta y entre los 3 lo resolvíamos, discutíamos, nos pegábamos, de todo, pero éramos capaces después de ir a tomar una cerveza o después de ir Sí, a claro. comer un asado, porque siempre logramos como mantener muy sana esa raya, Sí, claro. porque nunca nos faltamos el respeto tampoco. No. Nos podemos haber tirado de todo, pero faltar el respeto, simplemente tal, jamás. Entonces, creo que ahí también uno tiene que cuidar y ser muy... Y eso va también en la forma de ser de las personas. Sí, claro. O sea, al final, esto no es mágico. Nunca nos mandaban a la mierda como si tú, porque ni uno de los 3 tiene esa personalidad. Obvio. Entonces, también es súper importante tener esa capacidad de elección del amigo que vas a invitar a tu emprendimiento. Lógicamente. Que no sea alguien que finalmente se termina en la mierda. Es O lo sea, que hablamos al principio, es como son los valores que uno puede ver en una amistad si quieres emprender, como hablando un poco a lo Futuros emprendedores. claro, es ver en el fondo si en situaciones críticas pueden en el fondo sobrepasarla o pasarla o sobreponerse sobre esos obstáculos que te pone el emprendimiento sin tener que sacarse las mechas. Sí. Al final es eso. sí, el tema que muchas veces uno eso no lo ve.
No, la amistad. hasta que pasa. Claro. Exacto, porque al final la amistad es otro contexto, ¿verdad? No estáis metidos en trabajo bajo presión, Lógico. en donde los números muchas veces mandan también, los resultados mandan, entonces al final siempre, independiente, que yo creo que lo más importante que hacer un filtro de actitud, un filtro de cómo es la persona, la manera de ser es importante y te tiene que ya de manera de ser cuadrar para invitarlo a tu emprendimiento, siempre existe una parte de esto que no ves. Que es cómo es en el trabajo, que es muy distinto. Entonces, ¿existe un riesgo? Sí. Claro. Un riesgo que quisimos correr ambas partes, porque ese riesgo es para ambas partes, y creo que resultó bien. Hasta ahora vamos súper bien. Vamos bien, miren, lo abrazo. Aún me abrazo en estos dos. Lo máximo. Sí, ha resultado bien. Sí, yo creo que se puede, con mucha responsabilidad, Sí, claro. hay que tomarle el peso que corresponde, pero no hay que dejar de ver estas oportunidades que de repente tenemos a nuestro alrededor, de nuestras amistades, porque se pueden hacer cosas increíbles. Aparte de pasarlo bien todos los días, y la gracia, estamos el 70% de nuestro tiempo trabajando. 70% de nuestro día estamos trabajando, o sea, qué mejor que poder contar con gente que uno quiere, que confía, para poder estar todos los días haciendo esto. De todas Entonces, maneras. ese es el mensaje y les mandamos un abrazo a todos. Gracias, partner, por venir. Oye, tremenda primera amigo. entrevista que tenemos. Me siento con alguien, honrado y con alguien, orgulloso, ¿viste? weón, Porque de la ser el otra primer no invitado. La otra no cobró sentimientos, Sí. no lo nombramos. No, nombramos el capítulo 1. Entonces, Qué no, mal. no qué puede mal. ser. No, pero hoy día nuestro se partner- agradece la invitación. La Primer verdad invitado. que muy rica experiencia. La verdad que nunca había estado en una situación así, así que rico poder en el fondo transmitir un poco la experiencia que hemos vivido juntos y nada, pues ojalá que les sirva a todos los chiquillos que nos escuchan. Eso. A ser magnéticos. Vamos a ser magnéticos, ¿no? Sólido. Vamos con todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, que les vaya Abrazo. increíble. Chao, chao. Y no dejemos de atraer todo lo bueno. Nos Chao, vemos. chao. Chao.